Psicología en Familia, con la doctora Luz Marina Locarno. Saludo especial para ustedes, los amigos de Temas con Alberto Linera. Con el Minuto de Dios he realizado un trabajo investigativo sobre el bullying con personas que hemos tenido aquí en nuestro programa, con la doctora Luz Marina Locarno, con la doctora Olga Hoyos. Hemos ido a distintos colegios, hemos hecho un trabajo muy especial que quiero presentar aquí en Temas con Alberto Linero para cada uno de ustedes, porque es muy importante esto de la violencia entre pares, esto del bullying, esto de la violencia escolar. Entonces, hoy y mañana vamos a tener un especial de el bullying, tratando de entender de qué se trata y qué podemos hacer nosotros para que esto no siga dañando a los jóvenes, a los niños de nuestra ciudad, de nuestra región. Vamos inmediatamente con este especial del bullying. Bullying, matoneo escolar, violencia escolar, son muchos de los términos que se utilizan o se vienen utilizando para describir el fenómeno de la violencia entre iguales. Violencia entre iguales quiere decir violencia entre estudiantes, niños contra niños, adolescentes contra adolescentes. Yo soy Luz Marina Locarno y te quiero invitar a que compartamos los próximos minutos en desarrollar esta temática, comprenderla y de una vez por todas educarnos referente a cómo podemos prevenir e intervenir este tipo de situaciones. Siguen los casos de matoneo en el país. El acoso escolar, que fue víctima de matoneo, hoy es el bullying. La familia cree que fue un caso de matoneo y esta es una historia que muestra hasta dónde puede llegar el matoneo escolar. Aunque el matoneo ha tenido últimamente gran difusión y parece claro de qué se trata, es posible que todavía no sepamos exactamente qué es. ¿Para ti qué es el matoneo? Matoneo son las riñas que hay entre los niños de los colegios y todo eso. Cuando hablando se la dedican a una persona. Se presentan las instituciones por algunos estudiantes hacia otros. Ese es como, ¿cómo se dirá? Como violencia también. Cuando un grupo se lo dedican a el más débil. Entre todos, se la montan, el pelo se siente intimidado. En los colegios se da más. A la persona que en un momento dado es más retraída. O sea, bronca en ellos mismos, se la montan a un estudiante. De la intimidación, se dan entre ellos mismos, esa es violencia. Y antes no se veían esas pandillas ni nada de eso. Pues puede ser agresión verbal o puede ser una agresión física. De matoneo no sé mucho. O sea, siempre he escuchado el término bullying. No tengo claro qué es como tal el matoneo. Yo pienso que lo que ocurre es que le establecen un nuevo nombre, pero eso viene desde hace muchos años. No sé lo que es el matoneo mismo. ¿Para ti qué es el bullying? Sí, bullying es maltrato dirigido hacia los niños. El maltrato que le dan a los niños en el colegio. Por otros pares, es decir, niños de la misma edad por lo general. Niños que son como que los acechores, los malhechores y los tratan mal y tienen consecuencias psicológicas. No estaba como que muy claro, pero es sobre el maltrato que hay en las escuelas. Es como burla hacia las personas que son diferentes o piensan de otra manera por parte de los otros compañeros. Pues los niños acosan a otros. Un saboteo hacia una persona. Con golpes o maltrato verbal o con golpes. Que los ofenden, los humillan, los hacen sentir mal, cosas así. Los niños que son maltratados pueden hasta suicidarse. Muy bien, sabemos que se trata de violencia o maltrato, sabemos que se está dando en los colegios, pero exactamente ¿qué es el bullying escolar? Son distintos los términos con los que se ha conocido el problema del maltrato entre iguales por abuso de poder.
Uno de los que con mayor frecuencia es utilizado y que escuchamos cada vez más en los medios de comunicación es el de matoneo. La intimidación escolar. El matoneo. Matoneo. No. Bullying. Matoneo. El matoneo. Matoneo. Un matoneo. Consideramos que es preferible identificarlo como bullying, su nombre en inglés original, o en castellano como maltrato entre iguales por abuso de poder. Bullying, maltrato entre iguales por abuso de poder. Es frecuente escuchar en la radio o en la televisión que se identificaron situaciones de matoneo en determinado colegio y allí entran el identificar el uso de armas, la delincuencia, las conductas antisociales generales y no la situación de bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder de manera específica. Es decir, bullying es el término académico y matoneo es un término más popular. Y aunque ambos se refieren a lo mismo, maltrato entre iguales por abuso de poder, se incurre en el error de llamar matoneo a los casos aislados de violencia en el colegio que no necesariamente hacen parte de esta problemática. El maltrato entre iguales, es decir, entre estudiantes. A ese maltrato sistematizado a través del tiempo. Maltrato continuo, frecuente, perpetuado por el mismo autor, es decir, el mismo agresor, infligido a la misma víctima. Tipos de maltrato. El bullying tiene distintas manifestaciones. Puede haber un maltrato físico, directo e indirecto, un maltrato verbal, directo e indirecto, una exclusión social, lo que llamamos nosotros un maltrato mixto y el ciberbullying. Maltrato psicológico. Hablamos de los apodos, ¿sí? Esos que nos causaban tanto risa y tanto chiste, ¿sí? Decirle a un compañero, por ejemplo, cara de piña, ¿sí? Y nos parecía tan gracioso, orejitas de Dumbo, por ejemplo, y al agresor y a los demás nos parecíamos, los espectadores nos parecía muy divertido, pero no era el mismo caso de la víctima. Hablamos de exponer a la víctima a situaciones públicas vergonzosas, humillantes, con burlas, con risas, con maltratos, con humillación, ¿sí? Que genera cada vez que quien lo padece se aísle, que no socialice, que pierda incluso el interés por la vida. A eso llamamos violencia psicológica, cuando los agresores no permiten que el resto de compañeros converse con la víctima, ¿sí? Cuando no les permiten participar de las actividades deportivas o las actividades recreativas de la institución. Cuando planifican, por ejemplo, fiestas fuera de la institución y a este chico o a esta chica nadie lo invita. O cuando esta chica, ¿verdad?, realiza alguna actividad social en sus cumpleaños, por ejemplo, y nadie llega al cumpleaños. Este tipo de cosas, créanme, es violencia psicológica, violencia que acaba con la dignidad de quien la padece. Maltrato físico. Los cocotazos, los pellizcos, los puños, las bofetadas, los empujones, ¿sí? Hacen parte de la violencia física que se ejerce en el espacio escolar. Cuando pasas así de improviso y te parece súper chistoso darle una palmada con la libreta a tu compañero de clases, cuando lo sorprendes con un puño en el estómago, cuando estando en la cafetería le metes el pie para que se caiga, ¿sí? O lo agredes frente a los otros para lograr de una u otra forma control sobre este, que ha llevado a muchos niños a los hospitales por lesiones con arma blanca o con arma de fuego. Sí, porque nuestros niños están llegando a las instituciones educativas armados, vienen armados, van para la guerra, claro, en estos lugares donde sienten que de una u otra forma, solo a través de la violencia, es el lenguaje para poder relacionarse con nosotros o para poder sobrevivir. Acoso sexual.
Esta violencia sexual en el bullying o matoneo escolar incluye la presión que ejerce el grupo, en este caso el grupo de agresores o el agresor sobre la víctima o las víctimas, porque estas, por ejemplo, aún son vírgenes o no han tenido ningún tipo de práctica o experiencia sexual. Y es obligarlos a que participen de este tipo de prácticas, a que pierdan su virginidad, a que se abran a conocer nuevas formas de expresión sexual para poder ser aceptados dentro del grupo, para no tener que ser excluidos. Y muchos adolescentes, niñas y niños, ¿sí?, se ven obligados, forzados a perder su virginidad para poder ser aceptados socialmente dentro del grupo. Esta violencia sexual también contiene toques, manoseos de parte de los agresores o del agresor hacia su víctima. Burlas referente al tamaño de sus genitales, por ejemplo, ¿sí?, de su aspecto físico. Esta violencia contiene de una u otra forma acosar en los espacios de la institución, como los pasillos, los baños, por ejemplo, o los patios, a la víctima con propuestas sexuales claras y directas. Tú sabes. Tú sabes. Ciberbullying. Un maltrato que está también relacionado con el uso de la tecnología. La tecnología tan práctica, tan importante y tan útil se ha convertido también en un arma para los agresores. El ciberbullying consiste en utilizar todos los medios tecnológicos que tenemos disponibles para seguir ejerciendo esa conducta intimidatoria, esa conducta de maltrato hacia la víctima. Es cuando utilizamos, por ejemplo, el teléfono celular para mandar mensajes de textos con contenido acosador. Cuando utilizamos el teléfono celular para de una u otra forma quitarle y robarle la tranquilidad a este estudiante que está siendo víctima de la violencia escolar. Cuando utilizamos la internet para publicar, por ejemplo, fotos de este estudiante agredido y buscar audiencia, inventando calumnias e inventando una serie de comportamientos de estos estudiantes para que sea rechazado, que sea burlado en público a través del ciberespacio. Cuando hacemos fotomontajes, cuando estos estudiantes hacen fotomontajes de una u otra forma sobre actividades que realmente el estudiante que ha sido víctima no ha estado comprometido, pero que dañan su reputación, ¿sí?, y que lo aíslan del resto del grupo. A eso llamamos ciberbullying. Protagonistas. Hablemos ahora de los protagonistas de la violencia escolar. En la literatura nosotros identificamos la caracterización de los actores o protagonistas del problema. Allí aparece el agresor, la víctima, los observadores y las víctimas provocadoras y los agresores víctimas. Dentro de los observadores aparecen también distintas categorías: el que observa pasivamente, el que apoya al agresor y el que impulsa o ayuda de manera directa al agresor. Estos serían los actores. Cuando hablamos de observadores, allí estamos hablando prácticamente del grupo frente al cual está ocurriendo la situación de maltrato. Esto supone que un chico que se da cuenta que están maltratando a su compañero y no hace nada, se queda callado, pues también es un actor del problema, porque su conducta de silencio está ayudando a que se mantenga la situación. Entonces podríamos hablar de estos actores. Estamos hablando de 3 protagonistas. 1. Las víctimas. 2. Los agresores. 3. Los espectadores. Hablemos sobre sus perfiles. En la literatura se describen algunos perfiles.
Los perfiles nos permiten de alguna manera centrar nuestra atención frente a algunas circunstancias que pueden estar indicando mayor vulnerabilidad en algunos sujetos que en otros. Se han identificado entonces perfiles para víctimas y para agresores. Sin embargo, es importante aclarar el papel que juegan los grupos en la aparición y mantenimiento de este problema, encontrando de alguna forma que sujetos que en determinados contextos grupales son víctimas, en otros contextos no lo son, y sujetos que son agresores en otros contextos no lo son. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo y de la actitud de no aceptación a la violencia, puede estar determinando que se presente, se mantenga o no este tipo de situaciones. Las víctimas. Las víctimas con frecuencia se les señala como chicos que tienen dificultades para establecer relaciones interpersonales, tienen escasas habilidades sociales, pueden provenir de hogares sobreprotectores, donde no se les ha enseñado de alguna manera a dar solución a las situaciones que se les presenten por ellos mismos, y pueden tener pocos amigos. El hecho de presentarse como un sujeto un poco aislado, con dificultades para las relaciones sociales, lo puede convertir en un posible blanco de situaciones de agresión. Nosotros, los padres y docentes, podemos identificar con anterioridad las potenciales víctimas de la violencia escolar. Vamos a prestar mucha atención a esos chicos que vienen de intercambio o vienen de otras instituciones educativas en el transcurso del año. Vamos a prestar especial atención a estos chicos, a estos muchachos que vienen con fracasos escolares, con dificultades a nivel intelectual para aprender, a estos chicos que cuando entramos al aula de clase nos damos cuenta que están apartados, que no se integran a los grupos, que cuando como docentes, ¿verdad?, mandamos a hacer trabajos en grupo y todo el mundo arma su grupo y siempre se queda el mismo chico o la misma chica sin grupo, ¿sí? Y que hay que promoverlos y hay que motivarlos a que se integren. Incluso a veces tenemos como docentes que ubicarlos en un grupo porque este mismo chico no es capaz de hacerlo por sí solo. Este chico es un chico tímido, es un chico que no se expresa, que no socializa, que es torpe para bailar, que es torpe para las actividades deportivas. Este chico podría ser flanco fácil precisamente del acoso o bullying escolar. Los agresores. Con relación al agresor, una de las cosas a las que debemos prestar de manera importante atención es a la falta de empatía. El agresor con frecuencia es un sujeto que no es sensible a las necesidades del otro, al dolor del otro frente a las situaciones de maltrato que se puedan tener. La falta de empatía es uno de los aspectos que mayor atención debemos prestar. Igualmente, es un chico que puede con frecuencia estar reportando, cuando sus padres lo recogen, situaciones de desagrado hacia sus compañeros. Chicos que con frecuencia no es fácil que identifiquen características positivas en los compañeros de clase, que todo el tiempo está criticando a sus amigos. También puede haber sido sujetos que en algún momento hayan sido reportados por las autoridades escolares porque han tenido dificultades, ya sea de comportamiento o de desempeño escolar. Los padres también deben estar atentos si al interior del hogar estos chicos siguen siendo poco empáticos, si por ejemplo tienen comportamientos de agresión hacia los animales y si reportan conductas de demasiado de centración en sí mismo, de negativismo y de no querer colaborar en distintas tareas de la casa. El agresor se hace en casa, el agresor se hace en la familia. La familia es la primera escuela de la violencia para este niño o adolescente que se convertirá en el agresor de sus compañeros de clase. Este tipo de situaciones nos sirven para estar atentos. Esto no quiere decir que si se presenta una de ellas significa que tenemos a una víctima o a un agresor. Se tiene que dar un conjunto de situaciones para que podamos estar hablando de víctimas o agresores en una situación de bullying. Los testigos. Hablemos de los espectadores. ¿Y quiénes son ellos? Pues los compañeros de los estudiantes agredidos. Los compañeros que pueden ser
protagonistas pasivos o activos en el escenario de la violencia escolar. Pasivos porque de una u otra forma son indiferentes frente a la problemática, porque no opinan, porque de una u otra forma no hacen el punto de diferencia cuando estos hechos ocurren frente a sus ojos. En los testigos lo que encontramos es una situación de miedo a denunciar por temor a que la situación se revierta sobre ellos y una falta de solidaridad hacia el dolor que los compañeros están sintiendo. Hablamos entonces de los compañeros activos, es decir, aquellos que apoyan de una u otra forma las actuaciones del agresor, aquellos que incluso participan cuando el agresor los invita a ser parte de las agresiones hacia las víctimas. Cada uno de estos roles tiene unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo que significan dificultades en el desarrollo de la sana convivencia en los próximos tiempos en su contexto escolar. Otros roles. Luego en la literatura hemos identificado el rol del adulto, o sea, cuál es el papel que cumple el adulto, dado que estas situaciones se dan en el contexto escolar y se da justamente con nuestros chicos, y identificamos el rol del adulto que cobija tanto a padres como a docentes. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de este rol del adulto? Que el adulto que está presente en los ámbitos donde los chicos se están relacionando, salones de clases, recreo, situaciones extracurriculares, es responsable de modelar situaciones de buen trato, y que el adulto que irresponsablemente hace un manejo inadecuado de una situación en el aula de clase está actuando como testigo y favorecedor de una situación de bullying. Igualmente estamos aludiendo a la responsabilidad que tenemos los padres y adultos del entorno de conocer sobre este tipo de situaciones y estar prestos a detenerlas, a no dejarlas pasar por alto y educar a nuestros hijos en qué hacer en caso de que esto se presente. Tú sabes. Tú sabes. Los docentes. Como docente puedo decirte que es importante que estés atento dentro del aula de clase, en tu relación con los estudiantes, en la manera cómo desarrollas los contenidos académicos y en la manera cómo te relacionas con estos. Eso quiere decir que cuando tenemos un estudiante con dificultades para atender nuestra materia, o un estudiante que está desmotivado o desinteresado por nuestra materia, ojo, no podemos agredirlo en público. No podemos convertir a este estudiante en objeto, ¿verdad?, de burla del resto del grupo, porque en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, ¿sí?, los docentes promovemos que los estudiantes agresores de una u otra forma maltraten a otros por nuestros comentarios, por nuestros adjetivos que utilizamos dentro del aula de clase. Los padres de familia. Ojo, padres de familia, ¿sí? Debemos estar atentos a los cambios comportamentales de nuestros hijos. A este hijo que se niega a ir al colegio, a este hijo que ha bajado el interés por la formación académica, a este hijo que empieza a presentar alteraciones, dolores de cabeza frecuentes, dolores de estómagos, dolor en el pecho, empieza a enfermarse cada vez con más frecuencia. A este hijo que empieza a tener alteraciones del sueño, que empieza a tener problemas en la alimentación, que deja de comer o que empieza a comer tanto que aumenta ostensiblemente de peso. A este hijo que no socializa, a este hijo encerrado en su cuarto. Hay que prestar, padres de familia, mucha atención porque nosotros somos protagonistas importantes en esta historia, en el desenlace de esta historia. Cuando estamos tan ocupados en nuestro trabajo, ¿verdad?, en nuestras obligaciones, y no tenemos tiempo para compartir con nuestros hijos.
y no le damos importancia a lo que ellos nos quieren comunicar y no buscamos la manera de acercarnos y romper las barreras que nos separan de ellos. Padres de familia, fundamental nuestra relación cercana con nuestros hijos para detectar a tiempo que algo ocurre y para poderlos ayudar oportunamente. Psicología en familia. Con la doctora Luz Marina Locarno.